El insomnio de Adrián no era de esos que se curan con melatonina o música relajante. Era un insomnio alimentado por la pantalla, por el parpadeo constante de la curiosidad digital que lo consumía noche tras noche. Su especialidad era la arqueología de Internet, desenterrar los rincones más oscuros y olvidados de la red, los mitos urbanos que alguna vez tuvieron un hilo de verdad. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con la leyenda del Video 19. La historia era un susurro en foros recónditos, un glosario de advertencias crípticas y relatos fragmentados. Se decía que era un video tan perturbador, tan intrínsecamente incorrecto, que YouTube lo había borrado no una, sino cada vez que alguien intentaba resubirlo, incluso purgando las cuentas de quienes lo hacían. Nadie recordaba su contenido exacto, solo una sensación abrumadora de pavor que se aferraba a la memoria como una garrapata. Adrián había pasado los últimos 6 meses cazándolo. Había navegado por la Deep Web, intercambiado mensajes cifrados con hackers de identidad dudosa y sorteado trampas de phishing que hubieran hecho claudicar a cualquier otro. Finalmente, una noche, a las 3:17 de la mañana, su búsqueda dio frutos. Un link muerto en un foro de 2008, revivido por un bot de archivo. El título, de _void_gases_back, MP4. Su corazón latía como un tambor tribal contra sus costillas. El nombre no le decía nada, pero la URL era la misma que había visto en descripciones cifradas. Hizo clic. La página de YouTube cargó. Una previsualización estática apareció, pixelada y distorsionada, mostrando algo que parecía ser una figura humana de espaldas, sumida en una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz a su alrededor. El video duraba exactamente 10 minutos y 23 segundos. Demasiado largo para ser un mero scream, pensó Adrián, una chispa de expectación mezclada con miedo recorriendo su espina dorsal. Le dio al play. La pantalla se oscureció por completo, sumiéndolo en una negrura absoluta. Luego, un zumbido bajo y constante empezó a llenar sus auriculares, no un sonido de audio, sino una vibración que parecía resonar en sus huesos. La imagen regresó, un leve brillo verdoso que revelaba lo que antes era oscuridad, una habitación pequeña y vacía, las paredes cubiertas con lo que parecían ser símbolos garabateados, algunos con tiza, otros con una sustancia oscura y coagulada. En el centro, una silla solitaria. El zumbido aumentó. Los símbolos en la pared empezaron a moverse, a ondular como si estuvieran vivos, atrapados bajo el cristal de la pantalla. No podía apartar la vista. Las imágenes eran estáticas, pero la sensación de movimiento era innegable, hipnótica. Un sutil escalofrío recorrió la nuca de Adrián. Y entonces, a los 2 minutos y 18 segundos, la figura apareció en la silla. No entró, simplemente estaba allí. No era humana. Era una amalgama de formas retorcidas, de piel estirada sobre huesos que parecían doblarse en ángulos imposibles. Su cabeza, si es que se podía llamar así, era una masa de protuberancias, y sus extremidades eran demasiado largas, con dedos que terminaban en puntas afiladas que arañaban el suelo de forma casi inaudible. No tenía ojos, pero Adrián sintió que lo miraba. Sentía una presión en su propio cráneo, como si algo intentara forzar su entrada. El zumbido se hizo insoportable, y de alguna manera, las paredes de su propia habitación parecían hacerse más pequeñas, los objetos más cercanos, el aire más denso. El terror no era una emoción, era una condición física. La criatura no se movió. Solo existía. Y a medida que los minutos pasaban, Adrián sintió que la estaba comprendiendo, no con su mente, sino con algo más profundo, más primitivo. Entendió que el horror no residía en lo que hacía, sino en lo que era, y en lo que representaba, la disolución de todo lo familiar, de toda forma, de toda esperanza. Cuando el video terminó abruptamente, la pantalla se quedó en negro. Adrián se arrancó los auriculares, jadeando,
su cuerpo temblando incontrolablemente. La habitación había vuelto a la normalidad, pero la normalidad ya no le parecía lo mismo. Miró la barra de URL. La página de YouTube aún estaba allí, pero ahora mostraba el familiar mensaje de error: este video no está disponible. Había desaparecido. Pero no de su mente. Y mientras la oscuridad de su habitación lo envolvía, Adrián supo que, a partir de esa noche, nunca más dormiría. El video había borrado YouTube, pero el video también lo había borrado a él. La pregunta era, ¿qué quedaba en su lugar? Adrián se lanzó a la oscuridad del pasillo, su aliento entrecortado resonando en el silencio opresivo. Cada paso era un desafío, una lucha contra la razón mientras sus ojos intentaban perforar la densa penumbra. La linterna de su teléfono, una débil mota de luz, bailaba sobre las paredes mohosas, revelando sombras que parecían retorcerse y alargarse con intenciones propias. Fue entonces cuando las vio por primera vez, figuras fugaces en el rabillo de su ojo, siluetas distorsionadas que danzaban justo más allá de la periferia de su visión. Un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal. No eran solo sombras, eran formas. Rostros pálidos y alargados se asomaban desde los umbrales de las puertas, sus bocas se abrían en gritos silenciosos que, de alguna manera, Adrián podía escuchar en el eco de su propia mente. Manos huesudas se extendían desde las grietas de la pared, dedos retorcidos que parecían invitarlo a un abismo desconocido. Se frotó los ojos con la mano libre, intentando disipar las visiones, pero al abrirlos de nuevo, la intensidad se había multiplicado. Ahora no eran solo visiones fugaces. Un niño pequeño, con los ojos hundidos y la piel cerúlea, se paró al final del pasillo, inmóvil, observándolo con una mirada de pena infinita. Detrás de él, una mujer alta y demacrada se mecía suavemente, su cabello cubriendo su rostro, pero Adrián podía sentir su lamento, un lamento que vibraba en sus huesos. El aire se volvió pesado, cargado con el hedor dulce de la descomposición y el acre aroma del miedo. Adrián quiso gritar, quiso correr, pero sus pies estaban clavados al suelo, sus músculos tensos por un terror que le robaba el aliento. Estas cosas no eran parte de la casa, que eran parte de él. O al menos, eso le susurraba una voz helada desde las profundidades de su propia desesperación. La oscuridad se arremolinó a su alrededor, más densa que cualquier noche sin luna, y Adrián sintió como su propia forma se disolvía en ella. Ya no era un observador, sino una parte intrínseca de la visión. El hedor a moho y carne pútrida se volvió abrumador, llenando cada rincón de su ser. Las formas que antes eran sombras lejanas ahora bailaban grotescamente a centímetros de su rostro. Rostros desfigurados, algunos con piel colgante como trapos viejos, otros con ojos hundidos que solo reflejaban un vacío abismal. Podía escuchar sus susurros, un coro discordante de lamentos y carcajadas huecas que prometían un tormento eterno. Sintió sus dedos fríos y esqueléticos rozar su piel, no como un toque físico, sino como una helada caricia que perforaba su alma. De repente, una oleada de recuerdos ajenos lo inundó. Vidas enteras de agonía y desesperación se proyectaron en su mente, como si fueran suyas. Sintió el dolor de una traición, el arrepentimiento de una vida desperdiciada, el pánico de un encierro eterno. Cada emoción, cada sufrimiento, se grababa a fuego en su propia conciencia. Y luego, la transformación. No solo de su entorno, sino de su propio cuerpo en la visión. Sus huesos crujieron y se retorcieron, su piel se rasgó y se unió de formas imposibles. Era la metamorfosis de lo humano a lo abyecto, una fusión con la podredumbre y el horror que lo rodeaba. Adrián ya no podía distinguir dónde terminaba él y dónde comenzaba la pesadilla. Se había convertido en un fragmento más de ese lugar maldito, una criatura entre las criaturas, sintiendo la misma desesperación helada que ellas. Se dejó consumir. No fue una lucha, sino una lenta, casi dulce, disolución. Primero, las sensaciones. El frío ya no era solo frío, sino una punzada helada que le recorría los huesos, transformándolos en cristal quebradizo.
El calor no quemaba, sino que derretía su piel, dejándola como cera. Cada susurro del viento se convirtió en una voz, un coro de miles de voces distorsionadas que hablaban de secretos olvidados, de horrores primordiales, de la nada que acecha más allá del velo de la realidad. Luego, los límites se difuminaron. Ya no había un yo y un no yo. El mundo exterior se filtraba, no a través de sus ojos o sus oídos, sino directamente en su conciencia. El asfalto bajo sus pies se extendía hasta convertirse en una red de venas palpitantes que le extraían la fuerza. Los árboles se retorcían en agonía silenciosa, y esa agonía era suya. Las nubes en el cielo eran pensamientos ajenos que flotaban, pesados y oscuros, dentro de su mente. La carne fue la siguiente en ceder. No se pudrió, no se desgarró, sino que se reordenó. Los músculos se hicieron maleables, las articulaciones fluidas, como si un escultor invisible, pero insistente, trabajara en su interior. Sus dedos se alargaron, se afinaron, las uñas se volvieron traslúcidas y duras como el cuarzo. La piel, antes un lienzo, ahora era un mapa de venas que pulsaban con una luz propia, rojiza y enfermiza. Sus ojos, una vez el espejo de un alma, se hundieron, se expandieron y se llenaron de una oscuridad abismal, reflejando el vacío que ahora habitaba. Era una transformación completa, no una posesión, sino una asimilación. Había dejado de ser, para convertirse en algo que la entidad buscaba manifestar, una marioneta hecha de carne y espíritu que ahora bailaba al son de una voluntad antigua y ajena. A medida que la nueva forma se arraigaba, la realidad misma se deshilachaba. No era solo la piel, los huesos, los órganos que se retorcían y reconstruían con una agonía silenciosa, que era el alma. Cada parpadeo revelaba una distorsión sutil, la textura de la pared se ondulaba como carne viva, los susurros del viento se convertían en lamentos guturales, y los reflejos eran los peores. Ya no se veía a sí mismo, sino a un usurpador en el cristal, un ser que se parecía a él, pero con una inteligencia antigua y depredadora brillando en sus ojos. La paranoia era un parásito que se alimentaba de cada pensamiento. ¿Es esta mi mano o la suya? ¿Soy yo quien decide moverla o es una extensión de la voluntad que ahora habita en mí? La línea entre el yo y el otro se desdibujaba con cada aliento. Las sensaciones eran indescriptibles, un hormigueo constante bajo la piel, como si miles de larvas se abrieran camino, un gusto metálico persistente en la boca, como si estuviera oxidándose desde adentro. Los sonidos internos se volvieron un coro discordante de chasquidos, crujidos y un zumbido bajo que resonaba en lo más profundo de su cerebro, amenazando con hacer añicos su cordura. El miedo a la pérdida de sí mismo no era una preocupación, que era una certeza lenta y agonizante. Sentía como sus propios recuerdos, sus amores, sus miedos más íntimos se transformaban, se reinterpretaban a través de una lente alienígena. Era como si un escultor grotesco estuviera tallando su identidad, quitando fragmentos de lo que lo hacía humano y reemplazándolos con una sustancia fría y desconocida. Ya no era una cuestión de si sobreviviría, sino de cuánto de sí mismo quedaría cuando la transformación estuviera completa. La pesadilla apenas comenzaba. La voz de su padre, un recuerdo lejano y protector, intentó abrirse paso entre el coro de voces distorsionadas, pero se ahogó en un gemido gutural que le arrancó la garganta. No era su voz. No era su recuerdo. Era un eco, una burla, una manifestación de la pérdida. Las lágrimas, si aún podía derramarlas, se habrían evaporado antes de tocar sus mejillas, convertidas en el rocío frío que cubría su nueva piel, cada poro clamando con una sensibilidad que rayaba en el dolor. El control, una ilusión que había aferrado con uñas y dientes, se desvaneció por completo. Ya no era Adrián moviéndose, sino la entidad moviéndose a través de Adrián. Cada paso era una discordancia, cada giro de su cabeza una imposición. La criatura se deleitaba en la incomodidad, en la fisura de la conciencia, en la agonía de la resistencia. Sus dedos, ahora largos y nudosos, se arrastraron por la pared, dejando una estela brillante y viscosa que olía a cobre y a podredumbre.
Los símbolos garabateados del video, antes estáticos, ahora vibraban en su propia piel, retorciéndose y pulsando al ritmo de un corazón que ya no era humano. La casa, que antes era su refugio, se había convertido en un reflejo retorcido de su interior. Las paredes respiraban, los suelos gemían, el aire mismo era un manto de susurros y ecos de agonías pasadas. Las figuras que lo acechaban en la oscuridad ya no eran visiones externas, sino extensiones de su propio ser transformado, sombras danzantes de lo que había sido y de lo que estaba a punto de volverse. El niño pálido al final del pasillo levantó una mano, sus dedos afilados reflejando los suyos. La mujer demacrada se inclinó, su lamento entrelazándose con el zumbido constante que ahora residía dentro de su cráneo. La pantalla de su ordenador seguía en negro, pero una nueva imagen se proyectó en su mente, una versión distorsionada de sí mismo, con los ojos hundidos y la piel brillante, de pie en una habitación pequeña y vacía, rodeado de símbolos que danzaban. En el centro, una silla solitaria. La pesadilla no había terminado, se había vuelto simbiótica, una nueva forma de existencia, un eterno, video 19, reproducido sin fin dentro de la mente fragmentada de Adrián. Y la entidad, a través de sus nuevos ojos, contemplaba el abismo, feliz. La última chispa de resistencia se extinguió. El zumbido en su cabeza ya no era un tormento, sino una sinfonía, la melodía de su nueva existencia. Los límites entre Adrián y la entidad se disolvieron por completo, no con un estallido, sino con la quietud helada de la aceptación. No hubo gritos, ni lágrimas, ni siquiera un suspiro final. Solo un silencio abismal que engulló lo que una vez fue un hombre. Cuando el sol pálido de la mañana finalmente se atrevió a filtrar sus primeros rayos por la ventana, no encontró a Adrián. En el sillón frente al monitor, una figura inescrutable se erguía, una amalgama de formas retorcidas que apenas recordaban la silueta humana. Su piel, ahora de un tono verdoso enfermizo, palpitaba con una luz interna tenue, y sus extremidades se extendían en ángulos imposibles, terminando en garras afiladas que se apoyaban delicadamente en el teclado. Los ojos, dos abismos insondables que una vez contuvieron la curiosidad de un buscador, ahora brillaban con una inteligencia antigua y depredadora. Lentamente, la figura levantó una de sus manos transformadas y, con una precisión escalofriante, volvió a teclear. No buscaba un video. No buscaba respuestas. Estaba creando. En la pantalla, que volvió a encenderse por su cuenta, se abrió un programa de edición de video. El cursor parpadeó, esperando. Y la figura, con una calma espantosa, comenzó a ensamblar imágenes. Imágenes que solo ella podía ver, sonidos que solo ella podía escuchar, un nuevo, video 19, confeccionado con la esencia de Adrián y el horror del vacío. Esta vez, nadie lo borraría. Nadie purgaría la cuenta. Porque esta vez, el video sería el cazador, y el mundo, su nueva presa. El insomnio había encontrado su maestro. Y no era el fin, sino un nuevo y oscuro comienzo.